Amados, vivimos en una profunda crisis. Y es una crisis de proporciones bíblicas. Nosotros lo sabemos. E incluso hay mucha gente allá afuera que no conoce del Señor y está diciendo esto es apocalíptico, sin saber lo que están diciendo, sin conocer la Biblia. Y esta crisis profunda que vivimos está provocando alteraciones de todo orden, económicas, muy sensibles y supremamente peligrosas, en una era donde mucha gente no sabe qué hacer. Estamos viviendo una era supremamente peligrosa en todo orden, política, social, familiar, en fin. Por donde se le mire, hay gravísimos problemas. Hay divisiones sociales. La injusticia siempre ha estado ahí, pero pareciera que hoy más que nunca se profundiza. Todo esto afecta sí o sí. Hay cosas que no tienen explicación. Así que lo que les voy a compartir, amados, en esta mañana, no es algo que yo he planeado una serie de predicaciones que tengan el mismo tinte, no lo he programado de esa manera. Ha sido como consecuencia de la experiencia pastoral durante los días entre semana, al saber que hay personas que ven este servicio grabado, también lo ven en vivo, otros los ven grabado durante la semana y nos contactan de España, de Colombia, de otros países a pedirnos oración y a comentarnos sobre la prédica, sobre cómo les ha afectado positivamente y lo que habla el Señor a través de la palabra para ellos. Y orando, amados, no lo programé, no fue una serie de esta clase de predicaciones, pero hoy vamos a hablar de algo especial que está en la palabra de Dios, que probablemente usted ya lo sabe, que a lo mejor lo tiene de memoria ese texto, pero que tiene que ver con el bienestar, con el autocuidado físico y emocional. Pero lo sabemos, pero como que es difícil de activarlo a veces, porque nuestros pensamientos se han caído, ya no son los pensamientos de Dios o están mezclados porque las emociones se sobreponen a nuestros pensamientos y resulta que la palabra de Dios nos da una clave para el éxito aún en tiempos tan difíciles como los que vivimos y es el poder tener la facilidad a través del Señor y del poder de su palabra de usted y yo de cambiar nuestros pensamientos. Cuando cambiamos nuestros pensamientos es muy probable que cambiemos nuestra manera de vivir. Escuchaba yo a alguien no cristiano, era una matemática y tenía una maestría, no recuerdo ahora de qué, pero decía, ojo que el corazón arrastra la cabeza. Y me puse a reflexionar, yo dije, ¿qué frase nunca la había escuchado ni leído? El corazón arrastra la cabeza. Yo, qué interesante, qué interesante. Y luego alguien me mandó un video muy interesante de una mujer que es política española, creo que estaba ahí en Madrid, en una reunión política, y ella le estaba hablando a una persona, colega, que estaba, parece que estaba apoyando el sistema globalista y el tema de la adoctrinación de los niños con la ideología del género, y ella estaba hablando y decía cosas interesantes y me llamó la atención porque aunque yo nunca la había escuchado ni sé quién es, ni de qué partido es, lo que estaba diciendo era coherente. Decía, wow, pero esta mujer no es cristiana, pero se acerca a lo que la Biblia está diciendo para estos tiempos. Y ella hablaba del sistema globalista, estaba exhortando a otra mujer que parecía que estaba apoyando a todo esto de los globalistas y decía, yo no sé, decía ella, a quién están sirviendo, algo así parecido. Yo no sé cómo es la cosa, pero sé que esto puede ocurrir. Decía, pero si eso está en la Biblia, a ella le falta decir que es el inicuo, que es el anticristo. Y decía, y sin embargo, sin conocer de la palabra, va reflexionando bien. Y entonces dije, wow. Es tremendo. Vamos a la palabra, amados. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 37. Todos estos problemas que se vienen presentando, las crisis
de proporciones bíblicas, amados, viene afectando sí o sí a muchas personas, cristianas y no cristianas. Y yo quiero que usted comparta este tema, porque hay personas que necesitan entender cosas que vienen de la palabra de Dios y que Dios nos las ha dado para traer bendición a nuestra vida. La clave del éxito en la vida, que todo el mundo quiere, triunfar en la vida, nos la da el Señor en el capítulo 22, versículo 37, en un texto tan conocido, amado. Es un texto tan conocido, pero a ver si lo activamos, a ver si es parte de mi vivir diario. Dice Mateo 22, versículo 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Fue la respuesta de Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ojo con la palabra corazón, con todo tu ser, que sería el alma, y con toda tu mente. Tres cosas interesantes que nombra nuestro Señor Jesucristo, que quiere que usted y yo seamos bendecidos. Ahora que estoy saliendo con mi esposa, ella me está empujando. Yo no sabía, perdí un año. No me había inscrito yo en el gimnasio cerca a mi casa porque vivo en el centro y es costosísimo ir al gimnasio por allá. Eso es mucha plata. Y entonces, no me di cuenta que después de que usted cumple 60, que llega a la tercera edad. Qué barbaridad. No, ya sé que no. A los 66 se llega. No, me falta mucho todavía a la tercera edad. Pero bueno, a veces pareciera que ya tuviera la tercera edad. ¿Qué dice Alfonso? Estamos jóvenes. Y resulta que después de que usted cumple 60 le rebajan a usted, le hacen muchas rebajas. Para usted subirse al bus ya no paga, al tren y también yo no sabía que me hacían una buena rebaja para ir al gimnasio. Y todos son más viejitos que yo cuando voy allá. Pero rico porque me duele todo el cuerpo, porque necesito hacer física, porque todos los pantalones que me pongo me quedan apretados, porque las camisas igual, mire, apretados se me ve, a veces los botones quieren dispararse. Es un problema. Fíjese que la pandemia ha afectado bastante, ¿verdad que sí? Y entonces yo veo mucha gente, me he dado cuenta, yo me pongo a mirar a la gente que entra al gimnasio, los que hacen ejercicio conmigo, amados, que están preocupadísimos por su bienestar físico, los que van, hombres y mujeres, y están ahí. Hay unos que son más barrigones que yo, otros, en fin, otros bien dotados a pesar de la edad. Y digo, wow, yo quisiera tener el cuerpo de este anciano. Y están preocupados por cuidar su salud física, pero muchos de ellos descuidan su salud mental. El Señor en este texto nos está diciendo, yo quiero bendecir no solamente una área de su vida, sino completa. Ama al Señor de todo corazón, toda su alma y toda su mente. Wow. Comer bien es excelente en estos tiempos. Llevar una dieta equilibrada. Yo sigo comiendo de todo y yo respeto y admiro a los que ya no comen carne, a los que ya no comen tan. Yo el chicharroncito de vez en cuando tengo que jalarle porque no puede ser. Dejarlo me cuesta, el choricito. Sí. Pero yo admiro cuando mi esposa, yo esto no como, y yo, bueno, yo me lo como, no pasa nada, yo feliz. Descansar adecuadamente, dormir bien, eso es excelente, amados. Hay que hacerlo. Todo está muy bien. Comer sanamente. Pero ¿qué de la parte mental? Repito, estas prédicas vienen como consecuencia de consejería pastoral a través de todas estas semanas, a través de la pandemia. Y no las he programado. No digo es la continuación de la otra, no. Pero parece que por ahí va. La parte mental. Fíjense, amados, que el Señor en este pequeño texto de Mateo 22, 37 nos está diciendo que invadir el corazón, invadir el alma y también invadir nuestra mente, amando al Señor, es la clave.
de una extraordinaria salud en todo el ser de la persona. Invadir, amando al Señor. Y entonces quiero compartirles para que hablemos de esas tres áreas: el corazón, el alma y la mente. ¿Por qué el Señor está diciendo ahí, hay que amar de todo corazón, con toda el alma y con toda la mente al Señor? Mire usted, fíjese, en el corazón está la esencia de todas las actividades del hombre. En el corazón está el centro de la personalidad del ser humano. Si ustedes van a la Biblia, Jesús y también el apóstol Pablo usan el corazón como si fueran asientos, bases de nuestros sentimientos. Mire la importancia del corazón para el Señor. Igual, nosotros tenemos que cuidar el corazón. Ayer Carmelita nos daba un testimonio de un ser muy querido de ella, allá en Ecuador, que se murió rápido por el COVID. Comenzó con dolor de cabeza, con dolor en la espalda, y cuando la estaban acercando al hospital, le dio algo en el corazón y ahí quedó. El término, decía yo, amados, subjetivo, y decía que no me quiero volver muy intelectual, de la palabra en hebreo acerca del corazón significa carácter. Tiene una relación con la personalidad, con la voluntad, con la mente de la persona. Fíjese usted que el corazón está ligado a nuestra mente. Y si ustedes han leído Primera de Samuel, allá en el capítulo 16, al Señor le interesa tanto el corazón que dice que Él lo mira. Él mira el corazón. ¿Se acuerdan del texto cuando Samuel fue a elegir al rey de Israel? Y se equivocó, el profeta que había crecido, prácticamente había nacido en el templo. Yo a veces me pregunto, ¿cómo Samuel, siendo un tremendo profeta, se equivocó tantas veces? Al ir, él recibió el llamado, se dio cuenta, Dios le dijo, vete a tal parte, que allá quiero elegir al rey de Israel. Y él fue y comenzó con todos los miembros de su casa, de la familia. Y pareciera que estuviera adivinando, porque el Señor le decía, ese no es. Mira que tú estás mirando el parecer. Este tiene ojos grandes, ese no es. Este buen parecer tampoco. Este grande, musculoso, tampoco es ese. Más de una vez el profeta Samuel se equivocó. Y tuvo que preguntarle al papá, bueno, ya, no hay nadie más. Cada vez que le escogía el Señor le decía, ese no es. Sí, allá está el flaco, el pequeñín allá. El mandados, el que cuida el ganadito. Llámelo. El que no sirve, es el menor, el que nos obedece a todos. El que menos, llámelo. Y el Señor le dice a Samuel, ese es. Lo despreciado escogió Dios para avergonzar a los hombres, dice la Escritura, ¿verdad que sí? Entonces fíjense que la palabra corazón tiene que ver con carácter, la personalidad de la persona, la voluntad, la mente. Y Dios mira el corazón. Pero algo bonito también del corazón es que a Dios le interesa. Él promete, cambiaré los corazones de piedra por corazones de carne. La dureza del corazón del hombre yo la puedo cambiar. Y no solamente lo puedo cambiar. El Salmo 51 dice que Dios puede limpiarlo. Dios puede limpiar nuestro corazón. Y eso es una gran noticia, porque acuérdense lo que dijo Jesús, que del corazón salían los malos pensamientos. No lo que entra, sino lo que sale del corazón. Aquí está sentado, aquí está la base, aquí está lo que luego pasa aquí y luego se acciona, que a Dios no le gusta. Los adulterios, los robos, las mentiras, los odios. Todo sale ¿de dónde? Del corazón. Pero Dios dice, yo puedo limpiarlo. Yo puedo. Hablamos del corazón. La otra parte que Jesús dice, y amarás al Señor con todo tu ser, con toda tu alma. Bueno, la palabra alma en hebreo es nefes. Y fíjese, amados, que tiene una derivación que significa respirar, significa rehacerse.
Y bien interesante que estudiando yo esa palabra en hebreo, dice que el origen de esa palabra es garganta. Y muchas veces los que se afectan del virus comienzan aquí en la garganta, ¿cierto? Es lo que dicen los médicos, que todo comienza aparentemente aquí, otros sienten dolor de cabeza, pero la garganta. Y de allí viene la expresión, amados, de esa palabra, el soplo de vida. El soplo de vida. O hacer revivir. El soplo, el alma. Les decía yo esta mañana que la última persona que yo vi que ya había partido a estar con el Señor, nuestro hermano Wilfredo, lo vi ahí en la camita y ya estaba el cuerpo solo y veía cómo al no estar el alma, el cuerpo ya comenzaba a enfriarse, a ser diferente, a ser diferente. Hay personas, y eso es una reacción que cada persona la tiene, ¿cierto? Hay personas que quieren mirar los muertos, hay otros que no quieren mirarlos porque quieren tener el recuerdo de cómo era la persona viva. Hay personas que quieren tocarlos, otras personas que no quieren tocarlos. Y es bien interesante, amados. Pero el alma tiene que ver con eso, con la palabra respirar. Y es bien interesante que cuando se habla del alma en la Biblia, se dice que el alma es sede del amor en Génesis 34, pero también dice que es la sede del odio en el alma. Por eso a veces tenemos que perdonar y ser sanados del alma. Bendice, perdona, porque ahí se acumula, ahí se posesiona a veces el odio, el dolor, la tristeza, también la alegría en el alma. Y bien curioso que aunque no la vemos, tenemos un alma que siente hambre, como dice el salmista. Y también siente sed, dice el libro de Salomón, Proverbios. Interesante, ¿verdad? El tema del alma. ¿Por qué el Señor está interesado que nosotros amemos al Señor con toda nuestra alma? Que la saturemos de amor. Y luego viene la tercera cosa que él menciona en ese versículo, que es la mente. La mente, amados. Y la mente es el lugar donde se culminan los procesos mentales y se prepara para la acción física de una determinación. Fíjese, amados, y estoy dando textos bíblicos, que la palabra de Dios dice en Jeremías 31 que la mente es independiente al corazón. La mente sirve como una área de convencimiento. ¿Verdad? Usted raciocina, usted reflexiona, ¿ya? Efesios dice que la mente le da las características a las acciones. Por eso a veces decimos, cuidado con las tentaciones, vienen es acá. Y cuando se anidan, entonces viene la acción. ¿Ya? Tito, el libro de Tito, o la carta a Tito, dice que la mente la refiere a la inteligencia y manifestación de lo que se aprende por información externa. Pero Hebreos capítulo 10 nos exhorta a que la mente esté saturada de Dios. Mire la importancia de la mente también para el Señor. Proverbios dice que debe ser usada para el trabajo la mente. ¿Ya? Y luego dice, segunda de Timoteo 4, que Dios las multiplica cuando tiene que multiplicar. Hemos hablado del corazón, del alma y de la mente. Ahora yo quiero concentrarme un poquito en el tema de la mente, porque encontré 4 tipos de mente bíblicas. Usted que está tomando nota, el primer tipo de mente bíblica es la mente reprobada. Ya vamos para allá. Romanos 1:28. Cuando alguien que tiene una mente reprobada es aquella persona que decide no cambiar. ¿A usted no le ha pasado eso? Oh, son duros. Usted les habla, usted les pone la Biblia, le da los textos bíblicos, usted ha orado, usted ha ayunado y deciden no cambiar.
Le viene una mente reprobada por la práctica del pecado, porque decide no cambiar. Es como cuando usted está estudiando y no rinde bien una materia. Usted estudia, usted se entera de ella, pero como no la cogió bien, entonces no pasa la materia. Una mente reprobada. Y generalmente, amados, son personas que están hundidos en el pecado, en toda clase de pecado, pero hay uno particular, que es el pecado de la inmoralidad sexual. En mi experiencia, hablo como experiencia. Es posible que para otros sea otra, pero en el área donde yo he trabajado con ciertas personas o un buen número de personas, he encontrado la mente reprobada en personas que han practicado o practican la inmoralidad sexual exclusivamente. Oiga, hay excepciones, por favor. No me vaya a malinterpretar, pero especialmente en el campo de aquellas personas que practican los pecados de homosexualidad. Tienen una mente reprobada. Hay otra serie de pecados que dañan la mente del hombre. Y entonces es uno de las mentes fatales para una persona. Porque no quieren cambiar. A veces hasta le hablan, yo sé lo que dice la Biblia. Mentes reprobadas, pastores homosexuales, iglesias. Porque no encuentran el texto donde dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. No lo encuentran, no existe para ellos. No quieren cambiar, quieren es cambiar el texto, pero ellos no quieren cambiar. Mentes reprobadas. Luego viene otro tipo de mente, la mente entenebrecida. Según la Biblia en 2 de Corintios 4:4 y Efesios 4:17, la mente entenebrecida es una mente sin luz, sin conocimiento. Y bien interesante que a diferencia de la anterior, esta mente no puede ser reprobada porque nunca tuvo luz. Una mente sin luz, entenebrecida. Luego encontramos la tercera, la mente carnal. Efesios capítulo 2. Los primeros 3 versículos. Romanos 8, versículo 5. ¿Qué es una mente carnal? Ahí está el ejemplo. Léase 1 y 2 de Corintios. Una mente carnal es una mente influenciada por puras emociones. Todo lo hacen por emociones. Y es un problema para ellos. Y es un problema a la hora de servir a Dios. Porque un día, de acuerdo a sus emociones, están altas, están motivados, son los mejores, pero están pasando un proceso, están una prueba y son los peores. Una persona que tiene llamado un pastor puede estar súper bien emocionalmente o súper mal, pero tiene que estar detrás del púlpito y prepararse bien. No importa qué o qué pruebas esté pasando el pastor. El siervo de Dios necesita estar ahí. ¿Es duro? Claro que es duro. Una mente carnal. Entonces, la mente carnal determina nuestra relación con Dios y con los hombres. Esto es dicho también en la Biblia como hombres de doble ánimo. ¿Han escuchado eso? ¿Han leído en la Biblia? ¿Ya? Hombres de doble ánimo tiene que ver con la mente, que no tienen una meta fija. Creo que Santiago 1, versículo 8 habla de eso, de no ser de doble ánimo. Parecemos una ola. Estamos así. La mente está afectada. Luego viene la mente corrompida en la Biblia. Tito 1, versículo 15. Estoy dando textos de la Biblia, amados, que es importante. La expresión corrompida significa manchada por algún problema o trauma de la vida. Todas sus obras, para Dios son reprobadas porque su corazón está mal y Dios no puede hacer prosperar su camino. Una mente corrompida. Wow.
Y tenemos que orar mucho, amados. Yo tengo temor. Y siempre, antes lo hacía, ya no tanto, pero lo recuerdo de tiempo en tiempo. Señor, nunca permita que así como no se vaya mi espíritu de mí, tampoco permita que yo tenga una mente cauterizada. Porque cuando alguien llega a esos terrenos oscuros de tener una mente cauterizada o la conciencia cauterizada, está en gravísimos problemas, pero serios problemas. Gente que vive de una vida doble, gente que vive de pecado en pecado y en pecado y en pecado y se acostumbran a él como una manera de vivir normal y no les importa abrir la Biblia, orar, servir, en fin, pero vivir en pecado y en pecado. No hay un cambio y entonces la conciencia se cauteriza. Y es un gravísimo problema. Cuando alguien a veces, cuando vienen hermanos y hermanas a hablar, a pedir consejería y aceptan que han fallado, que tienen problemas de pecados y lo confiesan, amados, yo una de las primeras cosas que digo es a esa persona, a ese hermano o hermana, yo le felicito por ser sincera. Porque ya se abre la puerta de la restauración para su vida. La Biblia dice, cuando callé, ¿qué le pasó a los huesos? Se secan, se consumieron. La conciencia cauterizada. Pero cuando una persona confiesa el pecado, es porque la conciencia, el Señor está trabajando en su conciencia. Cuando una persona peca y peca y peca y no siente ni vergüenza con Dios ni con nadie, entonces hay gravísimos problemas en ese sentido. Y por alguna razón el Señor está diciendo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjese que son tres áreas importantes para el Señor, que usted y yo se la podemos ofrecer, decirle al Señor que tome control de ellas: el corazón, el alma y la mente. Dios está interesado en esos tres aspectos de nuestro ser. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Mire lo que dice. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. ¿Por qué será para Dios tan importante el corazón y los pensamientos? Dice, para darle a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Oiga, póngale cuidado usted a esto. Esto es serio para Dios. Les voy a leer el mismo texto, Jeremías 17:10, en la versión de la Reina Valera. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente. En el anterior dije, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Aquí dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Con qué fin? Aquí dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si el fruto de sus obras es pecado, ¿usted qué espera de Dios? Si el fruto de tus obras es el mal, ¿qué esperas de Dios? Aquí está diciendo, dice la palabra, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Wow. Y el Señor dice, yo escudriño la mente, pruebo el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón y nuestra mente delante de Dios? Entonces, amado, esto me da a mí a pensar que Dios está mucho más interesado en cambiar nuestra mente que cambiar nuestras circunstancias. Y nosotros estamos al revés. Estamos más interesados en cambiar las circunstancias y no cambiar mucho de nosotros. Y Dios está al contrario. Dios está interesado en cambiar tu mente. Porque hay una clave del éxito en tu mente. Hay una clave del éxito. Fíjense que de acuerdo a la Biblia, el corazón del ser humano revela su verdadera naturaleza y motivación. En Jeremías, en este texto, dice que Dios busca el corazón y examina la mente. Y después lo recompensa.
de acuerdo a lo que Dios ve en su corazón y en su mente, Dios trae recompensa. Es decir, de acuerdo a su conducta, Dios trae recompensa. Y el ejemplo que yo di esta mañana y quiero repetirlo es el que está en Lucas capítulo 21, cuando el Señor estaba en la sinagoga en Jerusalén y la sinagoga estaba llena y llegó el tiempo de los diezmos y las ofrendas, como lo hicimos acá en la iglesia hoy. Y la gente, los judíos, daban. Y el Señor veía cómo todos daban, los ricos daban. Pero de pronto aparece una viejita, una anciana, quizás la más ignorada por todos en la sinagoga, la menos importante de todas. Y el Señor se fija en ella. Era no solamente una anciana, sino que aparentemente era una persona que no tenía mucho dinero. Pero eso de no tener el dinero y de ser anciana no evitó que ella se parara y fuera admirada por el Señor Jesús. Ella tomó una acción. ¿Cuál fue la acción? De poner en el alfolí 2 moneditas. La acción de ella hizo que el Señor se fijara en el corazón de esa mujer. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué enseñanza? Esta ha dado más que todos. ¡Wow! Esta ancianita que dio 2 moneditas ha dado más que todos. ¡Qué enseñanza tan tremenda! Y ahí estaba. ¿Por qué? Porque los que daban mucho, daba lo que les sobraba. Esta daba prácticamente lo que le podía haber faltado. ¡Qué tremendo! ¡Qué actitud del corazón, amados! Es increíble. O sea que el Señor mira nuestra acción, pero detrás de la acción Él va más profundo. Usted de pronto aquí parado puede mirar, es decir, este diezma cada 8 días, este no diezma cada 8 días. Pero el Señor no mira, el Señor mira mucho más allá, el corazón. Y eso es lo que vio en esta mujer, la actitud de esa acción. Con un corazón agradecido, dio lo que tenía, 2 moneditas. Y el Señor le dice, esta dio más que todo. ¿Qué enseñanza es, amados? Ese es un buen ejemplo, amados. Es un buen ejemplo. Entonces, vuelvo al tema. Usted y yo anhelamos siempre que Dios elimine todos nuestros problemas. Ay, si no tuviera este problema, serviría más al Señor. Si yo no tuviera este problema, estaría todos los domingos en la iglesia. Si yo no tuviera este problema, yo estaría mejor en mi casa. Queremos que el Señor elimine el dolor, las enfermedades, todo, el sufrimiento, la tristeza. Pero muchas veces, amados, escúcheme bien, muchas veces Dios quiere trabajar en nosotros primero. Porque la transformación no va a suceder en nuestra vida hasta que usted y yo no renovemos nuestras mentes. Hasta que nuestros pensamientos comiencen a cambiar. Es supremamente importante. Amarás al Señor con toda. Ahora, fíjese en esto. Yo me hice la pregunta, ¿por qué es tan importante que usted y yo aprendamos a manejar nuestra mente? Hay muchos problemas de salud mental hoy en día. Muchos problemas de salud mental. Y entonces, aquí hay 3 razones por qué es importante que usted aprenda a manejar su mente. Maneje tu mente porque tus pensamientos controlan la vida. Es una de las primeras razones. Encuentro en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que dice, de acuerdo a la Biblia, Dios habla hoy, o Good News Translation, ten cuidado con tu forma de pensar. Pedro Pablo, ten cuidado cómo pienses. Dice, tu vida está moldeada por tus pensamientos. Mire usted, wow. Lo que quiere decir que nuestros pensamientos tienen una enorme capacidad para moldear nuestra vida para bien o para mal. De acuerdo a cómo tú piensas, así va a ser tu vida.
Esto lo hemos visto mucho en sanidad interior, en los talleres que hemos hecho en el pasado. Gente que creciendo cuando eran niños o cuando eran profesionales, novatos, habían salido de la universidad, consiguieron el mejor trabajo de su vida, pero de pronto el jefe les trató mal a un compañero de trabajo. No, usted no sirve para esto, usted no sirve. Y se lo creyó. O cuando fuimos niños, tuvimos mucho rechazo y nos creímos lo que nos decían nuestros compañeros o nuestros profesores. Yo tuve profesores buenos y profesores muy malos que en vez de animarnos nos sacaban. Si alguno de ustedes aceptó esa clase de pensamientos negativos, no vales nada, no importas nada, tú nunca vas a triunfar en la vida. Y si usted lo aceptó, aunque eso estaba equivocado, seguramente directa o indirectamente, eso que te dijeron que afectó, que entró por tu mente y llegó y se acomodó en tu alma, moldeó su vida. Y por eso hay mucha gente fracasada, sentimientos de fracaso hoy en día, terribles. Una segunda razón, maneja tu mente, porque la mente es el campo de batalla del pecado. Hay personas que no logran controlar la mente. Están ahí siendo bombardeados. Todos tenemos batallas aquí en la mente, todos, amados. Es increíble. Es un campo de batalla del pecado. Y muchas veces nos acomodamos, lo complacemos, con tal que no lo haga, igual quién se va a dar cuenta de lo que yo pienso. Bueno, es sencillo. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23. 22 y 23. Toda tentación ocurre en la mente. ¿Qué dice Pablo? Mire, Pablo, nada más que el apóstol, dice: me encanta hacer la voluntad de Dios en lo que respecta a mi nueva naturaleza. Pero hay algo más en lo profundo de mí, en mi naturaleza inferior, dice, o interior, que está en guerra con mi mente. Fíjese que menciona la mente. Hay una batalla interior en él. Dice, y gana la pelea. O sea que Pablo muchas veces fallaba y me hace esclavo del pecado que todavía está dentro de mí. Y Pablo dice, estoy leyendo la Biblia al día, es otra versión, pero siga leyéndola su Biblia. Romanos 7, 22, 23. En mi mente quiero ser un siervo voluntario de Dios, dice. Pero en cambio me encuentro esclavizado al pecado. ¿Qué palabra del apóstol Pablo? Y esta otra versión, que es la Nueva Internacional, la nueva versión, dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Wow. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Wow. ¿Qué luchas? Dice que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Pablo está mencionando la mente de nuevo. ¡Qué bárbaro! Todos hemos tenido tentaciones. Yo he tenido momentos difíciles en mis tentaciones. Y he sentido fatiga mentalmente. Porque es esa lucha. Mi espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad que sí? Y a veces vienen batallas. Era bravo. Una de mis grandes batallas fueron los primeros meses aquí en Londres para mí. Fueron los más lindos, los más emocionantes espiritualmente, pero donde recibí más fuego del enemigo. Cuando llegó el momento en que yo quería ya definitivamente tirar la toalla y decirle, Señor, lo que tú quieras hacer conmigo está bien. Porque yo venía para 6 meses a aprender inglés, regresar y ser el director de una emisora en Colombia. Eso era lo que yo quería. Aprender un poquito el inglés y regresarme. Ya está. Pero cuando ya me di cuenta que Dios quería algo más serio conmigo,
Y cuando yo necesitaba renovarme, mi esposa todavía estaba en Colombia con mi hija, pequeñita. Y yo estaba en la casa de mi hermana. Gracias a Dios estaba acompañado. Pero venían tentaciones increíbles, más de un año sin estar con mi esposa. ¿Usted se imagina eso? Y trabajaba en un hotel, amados, donde el 90% de los empleados eran mujeres. Y fue duro para mí, porque eran los momentos en que yo más ayunaba, más quería. Tenía unas experiencias maravillosas, amados, con el Señor. Y me acuerdo de esta palabra que Pablo estaba pronunciando, la ley del pecado con esta otra, mi deseo de servir al Señor. Recuerdo que habían portuguesas e italianas. Y yo cometí un pequeño error, por ahí se lo comenté a alguien. En un desayuno llegó una italiana nueva a trabajar con nosotros. Pero no era un trabajo de administración, no, estaba hablando de mis principios. Yo también tuve una amiga especial, la Juba Henry. Yo también trabajé en hoteles, hice camas, limpié. Yo hice todo eso, me tocó. Y esa época estaba yo estudiando, era estudiante, vine con una visa de estudiante. Y entonces me dieron ese trabajo en ese hotel en Victoria y yo madrugaba desde mi casa que estaba en Wembley, en la casa de mi hermana en Wembley. Bajaba y yo regresaba por la noche porque después de mi trabajo en la mañana hasta la 1 o 2 me iba a estudiar a Parsons Green, me acuerdo que estaba en esa época. Y luego regresaba, a veces tenía otro trabajito, como todos ustedes, como todos nosotros hemos trabajado, ¿verdad? De limpieza ahí, llegaba tarde en la noche. ¿no? Y dentro de esos, amados, bueno, estaba solo, estaba ya comprometido con la iglesia, amado. Yo quería servir, ya sabía, estaba metido con el Señor fuerte, pero venían las tentaciones en ese trabajo, hermano. ¿Cuál fue el error que yo cometí? Que había una italiana nueva y en el desayuno, en el descanso, le digo yo, los colombianos van a entender esto, le digo, ¿usted conoce pastas Doria? ¿Se acuerdan? En Colombia había un programa de televisión desde niño. ¡Chao, bambino! Pastas Doria, ¿no? En televisión, en la radio. Y eso a mí siempre se me grabó, ¿no? Y le digo, yo bien inocente, le digo, ¿usted conoce pastas Doria? ¿De qué me hablas? Me decía. Y yo, no, es que en Colombia y tal, y dueños italianos. Y, ¿usted conoce Café Águila Roja? Eran italianos los dueños, ¿no? Entonces, y ahí hicimos una buena conexión con ella de amistad y yo les predicaba el evangelio. Y de pronto, ese día yo cometí un error. Al despedirme de ella le dije, chao, bambina, así como la publicidad de Pastas Doria. Y eso fue, amados, para que se comenzara como algo ahí, como de acercamiento. A ella como que le gustó. Y yo sin saber, inocente, comencé a decirle, chao, bambina, hola, bambina. Bambina, venga aquí. Bambina en italiano es que bebé, no, niña, no. ¿Ah? Muñeca, imagínense, venga, muñeca. Qué barbaridad. Y yo inocente, yo la veía a ella lo más de chévere conmigo. Y yo, qué bueno, chévere, tengo una buena amiga. No, pero la cosa estaba tornando difícil. Difícil para mí, hermano. Porque además era una muchacha bonita, muy agradable, y yo con mi esposa lejos, yo necesitando a mi esposa. No me la quiero tirar de valiente, pero cuando yo me di cuenta que iba a caer al otro día, no volví a ese trabajo más. Y usted sabe, me ganaba 70 libras. Con eso pagaba yo el colegio y estaba ahorrando para traer a mi esposa y a mi hija. Y no volví. Me desaparecí de ese lugar. Entonces le dije al pastor, le dije, ¿sabe qué, pastor? Es que si regreso allá voy a caer. Y no quiero. No quiero. Y no volví. Y me decían de todo, me decían cuando daba el testimonio, hermano, pero usted muy como así. Nadie se va a dar cuenta, un pequeño error, una vez de vez en cuando, en fin, todo me decía. No, el Señor es consciente, su esposa no está aquí, usted necesita cantidad de excusas. Y claro, todo eso venía a mí por la noche, ¿a dónde?
Pero salí corriendo, amados, de verdad que sí, salí corriendo, Dios lo sabe. Y nunca más volví, nunca más, no quise, porque yo sabía que si iba al otro día, habían más de 20 habitaciones ahí para... Terrible. Humanamente me sentía humillado, humanamente es un varón, usted no es varón, pero espiritualmente decía, wow, no. El que tiene rabo de paja no se arrima. Y eso a mí me fatigaba mentalmente. Cada día que pasaba yo veía a la chica que me tocaba. Estábamos trabajando y yo estaba ocupado ahí haciendo el desayuno. Yo qué sé, las tostas, porque a mí me tocaba aquí hacer todo eso. Y ella pasaba y me tocaba por la cintura. O me decía, y ya están las tostas. Y para eso me tenía que tocar y abrazar. No. Entonces eso era una debilidad para mí. Y me fatigaba mentalmente. Tanto que dije, esta batalla, la única manera de vencerla es desapareciendo de acá. Y eso fue lo que hice, amados. ¿Ya? Y Satanás quiere que tú pierdas la batalla. Todas esas tentaciones que llegan acá, Dios quiere que usted se mantenga firme, pero Satanás quiere es dominar esa área de tu vida. ¿Por qué el Señor dice, ame al Señor con toda tu? Porque cuando tú y yo amamos al Señor con toda nuestra mente, aquí no entra Satanás. Aquí Satanás no tiene las llaves para activar el pecado. Cuando amamos de verdad, cuando invadimos nuestra mente con la palabra del Señor. 3, maneja tu mente porque es la clave para la paz. Es la clave para la felicidad. Una mente no controlada conduce a la tensión, amados. Cuando tú no controlas la mente hay tensión. Pero cuando tú la controlas hay tranquilidad. Una mente no controlada conduce al conflicto. Cuando tú te dejas dominar por otros agentes externos hay conflicto. Pero cuando tú controlas tu mente hay confianza. Igual, eso es lo que está pasando hoy en día con el tema de la pandemia. Cuando la gente no logra controlar su mente, hay estrés, hay ansiedad. Pero una mente controlada, en vez de haber estrés, hay fuerza, hay seguridad, hay serenidad. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 8, 5 al 8. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente, otra vez la mente. ¿Dónde? En los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Cuando tú estás descansando por ahí, no tiene la mente ocupada en qué piensa, en lo espiritual o en lo carnal. Piensa en la muchacha aquella que vio, aquella que tuvo una conexión. Cuando tú estás descansando, cuando te vas a acostar y quieres dormir, ¿qué es lo que piensa tu mente? ¿En cosas espirituales o en cosas carnales? Eso es lo que está diciendo acá. La mentalidad pecaminosa, dice el versículo 6, es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios. Fíjense que está hablando de la mentalidad, de la mente que peca. Dice, no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa, dicen, no pueden agradar a Dios. Qué tremenda esta palabra de Romanos. Así que, amados, es importante que usted y yo podamos ofrecerle nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente al Señor. Quise hacerle énfasis al tema de la mente porque hay muchos enfermos, aunque físicamente se les ve bien, hay problemas de salud mental. Y muchos tienen la Biblia en su casa y no la activan.
muchos cristianos, y no estoy criticando a los psicólogos, tengo amigos psicólogos extraordinarios, tremendos. Cuando hablo con ellos y cuando son cristianos, wow, recibo mucha bendición. Pero a veces hay personas que buscan al hombre, hay personas que buscan las pastillas, hay personas que buscan consejos humanos y no van a la palabra, amados. Ahí está la solución, está en la Biblia, aquí está diciendo. Dios nos ofrece vivir una vida de paz, aún en medio de las dificultades que estamos viviendo, de las incertidumbres. Hay gente que quiere vivir mentalmente bien, todo emocionalmente bien, pero no se arrepienten de sus pecados. Pues cuando la persona no se arrepiente de sus pecados, están contaminados, tanto su corazón, su alma como su mente. Y el Señor está pidiendo que nos arrepintamos, así de sencillo. Y dice que esos pecados serán limpiados por el poder de la sangre. Y entonces ese arrepentimiento se mide según la persona regresa a Dios. Pero déjeme decirle esto, es que a veces los tomamos como muy pasajero. Hay cristianos que no entienden. Hay cristianos que quieren dirigir a Dios y no podemos dirigir a Dios. Dios nos tiene que dirigir a nosotros. La palabra nos tiene que dirigir a nosotros. Tenemos que ponerle mucho cuidado a la palabra. La Biblia dice que cuando tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haberlo de todo corazón, no de medio corazón. Cuando usted y yo nos arrepentamos de algo, de un pecado, hagámoslo de todo corazón, amado. No a medias. No le vale a Dios eso. Dios exige en eso. Dios nos da cosas preciosas. Es amplio, es generoso, pero Él tiene sus reglas. Pero usted se puede arrepentir a media, recibir que sí, el Señor lo perdonó, pero ya para 2 o 3 días está haciendo lo mismo. Entonces no hay un arrepentimiento verdadero. No se ha arrepentido del todo. Y la Biblia siempre habla, cuando lee usted acerca del arrepentimiento, es de todo corazón. Regresa a mí con todo tu corazón, dice. Él lo quiere todo. La Biblia también. Si usted va, por ejemplo, a Joel, ¿ya? Cuando Dios le dice al pueblo de Dios, oye, desgarren su corazón, no sus vestimentas, porque en esa época, usted lee la Biblia y aún los reyes, David, cuando fue descubierto ese pecado, ¿qué hizo? Las rasgaduras de las vestiduras. Y el Señor dice, ya estoy cansado de eso, más bien el corazón, desgarren el corazón. Wow. Que esa era una actitud interesante. Se rasgaban las vestiduras y se echaban ceniza encima. Pero Dios mira el corazón. Por alguna razón le estaba diciendo, no, ok, ahí lo externo no tanto, ahí lo que quiero es el corazón. Desgarren el corazón. Y es importante, amados, que usted tome en cuenta esta exhortación del Señor. Fíjese que hay acciones lindas, interesantes. El estar en la iglesia, el regresar a la iglesia en tiempos de pandemia, es interesante, amado. Eso está muy bien. Es espectacular. Pero recuerde una cosa, amados, que como iglesia usted y yo necesitamos ir más allá con Dios. Más allá. Él mira lo que miró en esa mujer que se paró en la sinagoga, que era muy pobre, y dio 2 moneditas. La actitud, la acción. Ella llegó a la sinagoga como llegaron todos. Pero ¿por qué ella agradó más al corazón de Dios? Por la actitud de su corazón. Acuérdese, el Señor siempre quiere que vayamos más allá. El arrepentimiento del corazón es supremamente importante. Yo quiero que nos pongamos de pie antes de terminar, amados. Y vamos a hacer una oración. Y vamos a pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Alabado sea tu nombre, Señor. Padre de la gloria, he compartido tu palabra, Señor.
Y Señor, en estos tiempos donde vivimos ciertamente esa crisis, Señor, profunda, Señor, que de la misma forma como está trayendo alteraciones, Señor, económicas, políticas, también, Señor, ha alterado la vida espiritual de muchos hoy en día, Señor. Algunos están más decididos que nunca a estar firmes contigo. Otros se han alejado más, Señor. Algunos, Señor, han permitido, Señor, ser infectados por el pecado, Señor, en estos tiempos. Otros, Señor, han aprovechado y han visto que tú vienes pronto y se han arrepentido, Señor, de todo corazón, oh Dios. Mi alma te alaba, Señor.